Javier Martínez Staines es uno de los periodistas destacados en México. Estuvo al frente de un centenar de revistas y ahora incursiona en la literatura con una novela sobre abuso sexual que, dice, tiene mucho de exorcismo personal. Esta noche, Javier Martínez Staines en La Pura Verdad. ¿Cómo es el periodismo en tiempo de redes sociales? Yo diría que principalmente desafiante, Sí, claro. desequilibrante. Hay que reinventarse todo el tiempo y es... Sí. O sea, ya todos somos periodistas de alguna manera u otra, ¿no? Sí, bueno, todos tenemos la posibilidad de reportar, al menos. Al menos. El tema importante es que la gente no distingue bien entre uno y otro. Sí, el tema importante es el análisis en tiempo real, Exacto. que es tan difícil de conseguir. Sí. ¿Cómo se ejerce el periodismo en estas condiciones? Pues yo creo que está todo todavía por escribirse. En términos, digamos, de fórmula de sobrevivencia, de negocio, de esos esquemas, creo que está todo por escribirse. Del otro lado, pues creo que es un tema de evolución y de reinversión personal y de entender que hoy la gente quiere la información exactamente en el momento que ocurre. Pero a ver, ¿es la inmediatez enemiga de la verdad noticiosa? No necesariamente. Creo que la pone a veces en riesgo, porque la inmediatez finalmente hace que no haya reacciones de inmediato a algo que puede no ser tal cual cierto. Claro. ¿No? Claro. Que estamos volviéndonos enemigos de la confirmación. Eso sí. De las historias, estamos volviéndonos, yo diría que en una suerte de borrachera, ya no solamente de quién gana un follower esta tradicional nota, ¿no? Sino que claro. además esta suerte de concurso de popularidad, ¿no? Sí, exacto. Noto un tono sarcástico en tu expresión. Es que yo creo que la realidad se ha vuelto totalmente sarcástica, ¿no? Es muy difícil entender todo lo que está pasando como está pasando en tiempo real. Uno tendría que poder respirar un poquito antes de reportar algo. Entonces, ahí es donde creo que el ir acostumbrándonos a este ritmo, pues es un reto tanto como alguien que quiere informarse, como principalmente quien desea informar algo, ¿no? Estuviste casi tan alto como se puede estar en el mundo de los periodistas, que es dirigir al mismo tiempo más de 100 revistas. ¿Estoy errándole el número? Bien. En una gran casa editorial. Entonces, le pregunto al hombre que dirigió 100 revistas al mismo tiempo. ¿Los periodistas tenemos que reaprender el oficio? Sí, definitivamente sí. Y no solamente reaprender, yo te diría, hay que aprender el oficio desde lo básico, pero hay que aprender nuevas herramientas. Y en esa, digamos, en esa fusión de entender que la realidad te va empujando a cambiar de una manera tan rápida a partir de este fenómeno del que hablamos, pues sí te exige aprender muchas nuevas herramientas, plataformas y entender que parte de los cimientos que tenemos, de las preguntas básicas del periodismo, pues se vuelven, por un lado, más relevantes, pero por otro más obsoletas. Claro, ¿no? Tal cual. Porque muchos te lo contestan, incluso los que no son periodistas. Entonces, ahí es donde creo que lo que necesitamos reaprender es la manera de analizar las historias y de presentarlas. Y de contarlas, y de cómo contarlas. O sea, finalmente ese es el gran reto. Volviendo al tema de las 100 revistas, dirigir 100 revistas es casi como dirigir ninguna. En términos de cuánto podías meter la mano en cada una de ellas. Supongo que poco y nada. Digamos. Fue la primera vez que me sentí abuelo en mi vida, digamos, ¿no? Tener un montón de nietos, porque cada nieto tiene su padre y su madre, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, claro, era más un reto primero de entender muy bien que claramente la paternidad y maternidad de todas esas revistas eran de quienes realmente sabían hacerlas, y entender que mi parte era que se mantuvieran fieles, digamos, al ADN de cada una de esas publicaciones. Claro, tal cual. Acabas de publicar un libro. ¿Y la literatura es acaso una asignatura pendiente para tantos periodistas que tarde o temprano se internan en la ficción? No sé si es como una suerte de asignatura pendiente o es, en mi caso, a lo mejor un poquito al revés. Digamos que es lo que de alguna manera a mí me llevó a pensar en el periodismo fue justamente
un tema de narrativa. Y me distraje. Me distraje en el inicio y empecé mucho más a desarrollar una carrera periodística, editorial, y a dejar un poquito de lado el mundo de la ficción, ¿no? Entonces, pero digamos que es más que asignatura pendiente, es un viejo anhelo. Bien. ¿No? ¿Qué tan en serio debo tomarme la dedicatoria del libro? Te voy a agarrar acá en bajada, bien, en bajada, porque no te acuerdas qué dice la dedicatoria del libro. Entonces... No, te la vas a tomar muy en serio porque sí me acuerdo perfecto qué dice la dedicatoria del libro y habla del exorcismo de Exactamente. ¿Qué dice? Este intenso ejercicio de exorcismo personal en un libro que se llama Por mi gran culpa y con esta portada tan sugestiva, no puedo menos que preguntarte qué tan en serio debo tomarme eso. Primero, de mí nunca te tomes nada en serio. Bien. Pero la dedicatoria creo que sí tiene una enorme seriedad detrás. Es decir, sí es un ejercicio de ficción que, como toda ficción, está totalmente indexada a la realidad, o a lo que pensamos que es la realidad o a lo que percibimos que es la realidad. Entonces, hay un ejercicio personal, indudable. Hay hechos reales, muchos hechos reales, novelados, disfrazados, pero a final de cuentas hay un tema. Te contestaría un poco como en algún momento escuché a Guillermo Arriaga hablando del libro del salvaje. No es un libro autobiográfico, pero sí es un libro experiencial. Bien, digo porque después de decir el título del libro, que digo una vez más, por mi gran culpa, con esta ilustración de portada, a la gente claramente se le atraviesa la idea de cierto abuso, de un mayor sobre un menor. Y esa pregunta te la hacía porque en realidad me pregunto cuánto tiempo hace falta para sanar esas heridas. Depende mucho del tamaño de las heridas, depende mucho de la persona, depende mucho de la historia personal y depende de que entendamos como ese abuso. O sea, creo que el punto importante en el libro va más en un sentido de un abuso emocional. Bueno, más o menos. Con algunos puntos de encuentro. Sí. Pero al final de cuentas creo que es un tema de cuando incluso yo en la dedicatoria te pongo un intenso ejercicio de exorcismo personal, va más justamente en el terreno donde el protagonista lo que todo el tiempo tiene que sacudirse e incorporar a su vida en un momento clave, que es ese paso de la niñez a la adolescencia, es la lucha interna tan severa, tan fuerte en una sociedad como la nuestra, como la mexicana y seguramente latinoamericana, en que nos enfrentamos con los valores familiares por encima de lo que puede estar experimentando, viviendo el personaje. Déjenme que yo les traduzco un poco lo que acaba de decir la señora Steins. Es que sucede que el protagonista del libro se enfrenta ideológicamente a la religiosidad de su familia, a los ritos de su familia. Así es. ¿No? Bien. Y te preguntaba esto porque, lo de hace rato, porque en algún momento, casi al final del libro, dice, esa bola de grasa que me jodió la vida para siempre. ¿Tan difícil perdonar, tan difícil olvidar? Creo que justamente en el momento en que logras articular y ponerle perspectiva y contexto a cualquier tipo de cosa que te haya ocurrido en la vida y tener el gran privilegio de poderla volcar en palabras, es automáticamente también un ejercicio de enorme liberación. Claro, y desprendimiento de cualquier cosa que te sigue incomodando y taladrando alguna parte de tu cuerpo. ¿Cómo llegas a ese lugar, Javier, y cómo sales de ese lugar? Llego a ese lugar, si lo extrapolo, digamos, a un terreno social, incluso. En el que, habiendo tanto malo alrededor, es difícil sentirse bien. O más bien donde cuando uno desde muy pequeño trae a flor de piel y en todas las partes donde te mueves en tu vida esta tradición judio-cristiana que tenemos de no sentirnos con el derecho del gozo
mientras alguien más esté sufriendo. Ok. Es una revolución interna que yo trato de meter en la cabeza de un jovencito. Totalmente. ¿No? Entonces, claramente yo te diría, mientras más distancia tomas de determinada situación, probablemente menos pesimista puedes ser con ese hecho concreto. Pero la historia está contada por alguien que está arrancando por ahí su vida universitaria, por ahí, donde... Va y viene entre la niñez. Exactamente, va y viene entre la niñez y ese momento donde está recordando. Sí. Entonces ese personaje todavía tiene muchas rabias ahí metidas. Ese Sin personaje duda. tiene muchas rabias ¿Y tú? No, yo tengo otro tipo de rabias. Creo que esa ya no la tengo. A veces, cuando alguna gente que escribe refiere al ejercicio como que hay mucho dolor en el proceso, yo entiendo que habrá quien lo escucha desde el otro lado y dice, ay, qué payasos son estos personajes, ¿no? O sea, pero claramente lo hay. Dijiste que no es biográfico, pero es vivencial. Y yo te pregunto, robándome una frase de una serie. Muchas personas tienen un gran libro en la cabeza. Sí. Muy pocas tienen dos. Sí. ¿Tienes otro? Tengo otro, sí. Tengo otro que está en sus primeros trazos, digamos. O sea, que no quieres ni decir. Pues no, todavía no, pero digamos que es algo distinto, es algo muy distinto, pero abrazará mucho como ese mismo circuito social en el que ocurre este libro, ¿no? Muy bien, déjame brindar contigo por la verdad, que siempre sale. Salud.